Hola amigos, que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Qué gozo para nosotros todos los mexicanos. Este mes le llamamos el mes patrio, el mes de septiembre. Y bueno, acaba de pasar nuestra fiesta de celebración de la independencia, le llamamos de la libertad. Recuerdo mucho que mi papá le gustaba mucho llevarnos cuando éramos pequeños allá al centro de la ciudad donde viviéramos para celebrar y festejar este tiempo. La enseñanza en esta ocasión habla también de esa libertad, pero también sobre todo de esa lucha que nosotros tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra vida por muchas cosas que en esta porción se están viendo. Por ejemplo, la lucha consigo mismo, la lucha por tener relaciones sanas, como por ejemplo en el matrimonio, pero también la lucha por la identidad personal. Así que si tú quieres abrir conmigo tu Biblia en Deuteronomio, vamos a estar viendo del capítulo 21 al 25. Te recomiendo que durante la semana tú estés haciendo esta lectura y te apoyes con estudios como este para que tú y tu familia puedan aprender mucho más de la palabra de Dios de una manera sólida y equilibrada. Pues bien, el estudio de esta semana tiene por título Cuando salgas. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, precisamente de ahí, de Deuteronomio capítulo 21, versículo 10, que es donde comienza la porción semanal en esta ocasión. Y dice, cuando salieres, y dice, a la guerra contra tus enemigos. Cuando salieres. Esa palabra ki, en hebreo ki titse, cuando salgas, cuando tú salgas, se refiere obviamente cuando la población, el pueblo de Israel tenía que salir a la guerra. Ellos ya estaban entrando a la tierra prometida, pero eso significaba que iban a tener muchos adversarios en contra e iban ellos a tener que ir conquistando la tierra prometida. Sin embargo, a lo largo de toda la historia de la nación de Israel, la guerra ha sido algo que ellos han tenido presente con mucha frecuencia. Y el Señor, en esta porción, les da precisamente algo así como un manual de guerra, un manual en el cual ellos tenían que saber qué hacer en cada uno de los casos. Para ti y para mí, y sobre todo para nosotros que somos mexicanos, y que pues la guerra en sí contra otras naciones no ha sido algo que esté muy presente en nuestra mente. De hecho, se dice que nosotros los mexicanos somos uno de los muchos países que tienden más bien a ser pacíficos en este aspecto. De todas maneras, nosotros tenemos que encontrar de qué nos está hablando la escritura el día de hoy. Y precisamente el cuando salgas se refiere, sí, allá al pueblo de Israel cuando ellos tenían que salir a la guerra, pero también para todos nosotros el día de hoy, ese cuando salgas significa algo así como cuando salgas de la presencia de Dios. Sí, el Señor nos tenía ahí en su presencia y Él nos envió a este mundo, nos mandó, nosotros nacimos en este mundo, pero nosotros ya estábamos en el corazón del Señor. Entonces, cuando salgas, ¿de dónde? De la presencia de Dios y llegues a este mundo, llegues a esta vida, cuando nazcas, vas a tener que salir a la guerra. Sí, la vida es una lucha, la vida es un conflicto, la vida es continuamente de estar batallando con muchas cosas. Y aquí lo que nos menciona es que una de las cosas que no teníamos en la presencia de Dios es precisamente esto, las experiencias en las cuales tu vida se ha mostrado difícil, se ha mostrado adversa, inclusive se ha mostrado en conflicto. Y esto sobre todo con las personas que nos rodean y muchas veces con las personas que más queremos. Pues bien, ese tipo de conflictos no existía allá en la presencia del Señor, pero aquí en esta tierra sí lo hay y tú y yo necesitamos precisamente alinearnos a la misma instrucción que el pueblo de Israel lo hizo en su momento en el libro de Deuteronomio. Así que acompáñame, Deuteronomio 21, versículo 10 al 12, la palabra de Dios dice así: Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y el Señor tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer,
La meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Esta versión dice al final y cortará sus uñas. La versión textual del hebreo lo dice algo un poquito al revés. Al contrario, dice dejará crecer sus uñas. Bueno, ahorita en un segundo vamos a ver de qué se trata esto y qué tiene que ver con nosotros el día de hoy, porque obviamente nosotros no estamos saliendo a la guerra trayendo cautivos y metiéndolos a nuestra casa, ¿verdad? Y mucho menos pensando en casarnos con parte de ese pueblo gobernado o dominado. La Biblia nos enseña que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra carne, dice así la versión Reina Valera 60, contra carne y sangre, refiriéndose a los seres humanos. Tú y yo, a pesar de tener dificultades, adversidades o conflictos con las personas, la Biblia nos enseña que las personas no son nuestros enemigos. En realidad, con ellos no es el problema. Es circunstancial el hecho de que con ellos tengamos conflicto, pero no quiere decir que ellos literalmente sean nuestros enemigos. Ya sé lo que estás pensando. Hay una que otra persona que tú podrías decir, oye, de veras, esta persona en el trabajo, o este familiar, o aquella otra persona que casualmente conocí, podrían ser perfectamente mis enemigos. La palabra de Dios te dice que ames a todas las personas, pero aún así eso no significa que no tengas enemigos, que no tengas batallas, que no tengas luchas el día de hoy. Todos los días salimos a la calle, mis amigos, para librar una batalla, para sortear alguna dificultad, para ganar una guerra inclusive. Y aquí la palabra de Dios nos dice que el Señor ya nos ha entregado a nuestros enemigos. Sí, lo acabamos de leer en Deuteronomio 22, del 10 al 12. Dice, cuando tú salieres a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tu mano. Esta es una forma de decir que haya victoria, que hayas vencido. Sí, el que te hace vencer tus batallas, el que hace prosperar tu camino, no es otra persona sino Dios en verdad. ¿Recuerdas las últimas dificultades, las que tuviste, no sé, la última semana o el último mes, y que se fueron resolviendo de una manera asombrosa? ¿Sabías tú que el Señor interviene? Él voltea a ver a todas las personas que están necesitadas de algo y que alzan sus ojos a Él y le piden ayuda. El Señor está pronto para ayudar. Así que el Señor es el que pelea tu batalla, pero también es el que te da la victoria. Y esto es lo que está diciendo. Dice, y tomares de ellos cautivos. Aquí lo interesante es que en una guerra, el que vence toma cautivos de entre los enemigos, toma algunos cautivos, pero dice aquí, los meterás en tu casa. ¿Qué tipo de enemigo me estará diciendo eso? Y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Pensemos, porque si definimos bien quién es el enemigo actualmente, hoy, en cada una de la vida de nosotros, entonces podremos identificar más fácilmente lo que la palabra de Dios nos está enseñando el día de hoy. ¿Quién es ese enemigo para mí el día de hoy? Para el pueblo de Israel eran sus adversarios, aquellos ejércitos y poblaciones enemigas que estaban en contra de la palabra de Dios y en contra de lo que todo el Señor decía en su instrucción. El día de hoy, ¿quién será tu enemigo? Si sabemos que las personas no lo son, entonces, ¿quién podría ser este enemigo? La palabra de Dios nos da algunas pautas. Número 1, es un enemigo al cual Dios ya ha vencido. Piensa en él. Sin embargo, es un enemigo del cual tú lo traes a tu casa, a tu vida cotidiana. Está ahí contigo. Es más, a veces hasta te gusta tanto que quisieras vivir siempre con él. ¿Qué clase de enemigo nos está hablando la palabra de Dios? El enemigo principal o la batalla más grande que tú y yo libramos durante toda nuestra vida es la batalla contra el yo, el que es uno mismo. Sí. En la tierra de nuestro Señor Jesús le llaman, lo identifican con dos palabras, Yetzer Hara, que traducido al español es algo así como la inclinación natural que tenemos a hacer lo malo, a equivocarnos.
esa deficiencia, esa carencia que tiene la humanidad a siempre estar, ya sea equivocándose o de plano, buscando el mal. Aquí en Occidente nosotros le podríamos llamar el orgullo, un amor a sí mismo desmedido que echa a perder mucho las cosas en donde quiera que vayamos. Ese, mis amigos, es el enemigo principal al cual tenemos que vencer. La carne, le dice la Biblia. Ese enemigo, si te fijas, ya lo venció el Señor Jesús. Él ya lo venció por ti. Él te ha dado la victoria. Hoy pecar para ti no es una obligación, ni tampoco estás totalmente inclinado a ello. Por el contrario, tú puedes perfectamente desviar tu mirada del mal y avanzar sobre el bien en una vida de paz. Ahora, resulta de que ese enemigo lo traemos diario a la casa, lo traemos a nuestra vida cotidiana. Por eso es un enemigo al cual tenemos que, habiendo sido vencido por el Señor, tener una claridad en qué vamos a hacer con él. Resulta de que aquí nos está diciendo que los estándares que el pueblo de Israel tenía que observar eran mucho mayores, porque Dios se los había dado al resto de las naciones que estaban allí en la tierra prometida. Por ejemplo, cuando alguna otra nación dominaba sobre uno de los pueblos, esa nación, la victoriosa, la dominante, hacía lo que quería con sus adversarios que habían sido vencidos, y obviamente hacía lo que quería con sus esclavos, sus cautivos. La palabra de Dios enseña aquí que esto no podía ser con el pueblo de Israel. Ellos no podían tratar así a las personas, ellos no podían tratar así a los cautivos. Ellos, si tenían alguna de entre los cautivos, alguna mujer que les pareciera hermosa y que la tomaran y que la llevaran a su casa, no podían hacer con ella lo que quisieran. Tenían que esperar un mes, tenían que quitarle allí, tenían que cambiar sus vestidos de cautiverio, nos dice, y tenían que, una versión dice cortar las uñas, otra versión dice dejar crecer las uñas. ¿A qué se refiere esto? Cuando una población estaba por ser vencida, las mujeres en aquel entonces acostumbraban irse a vestir lo mejor que podían, porque ellas sabían que si su pueblo era vencido, los vencedores llegarían y verían a las mujeres, y si las veían bien ataviadas, atractivas, les perdonarían la vida y obviamente pasarían a ser parte de la nación vencedora. Entonces esa vestimenta de cautiverio tenía que ser cambiada, tenía que ser puesta una vestimenta sencilla, normal. Además de eso, cortar las uñas, dejar crecer las uñas, como quiera que sea. En ambos casos, allá en Oriente, dejar crecer las uñas es símbolo de descuido personal, es símbolo de dejarse un poquito feo, dejarse un poquito a que la persona no se atienda, ¿verdad? Aquí en Occidente, al contrario, la uña larga, en la mujer la uña grande es sinónimo de belleza, de cuidado, de atención. Entonces, de lo que se trataba es que a las cautivas se les dejara estar en un estado un poquito de descuido, mientras ellas les dolía su pérdida, la pérdida de su nación, la pérdida de su familia, pero que el que había sido vencedor no la viera tan atractiva, para que no fuera la atracción física lo que impulsara sobre todo el deseo de casarse con esa mujer. Ese era lo que tenía que ser. En nuestro caso, las guerras que nosotros libramos a diario, como les decía, es precisamente la batalla contra el orgullo, la batalla contra la soberbia. Sí, esa idea que llegamos a tener de pensar que lo que nosotros decimos, que lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros pensamos, eso está bien, sin tener algún parámetro, algo que nos diga algún punto de referencia, un faro en el mar de nuestra vida, pues. ¿Existe ese punto de referencia? Por supuesto que sí. La palabra de Dios es un faro que siempre va a confrontar las cosas que tú haces y te va a estar diciendo, oye, estás muy desviado o estás un poco desviado. Corrige tu rumbo, trata bien a las personas. En fin, la palabra de Dios te va a estar enseñando. Hay algunas guerras importantes y en este pasaje de Deuteronomio capítulos 21 al 25 da algunas pautas muy claras de ello.
Vamos a ver dos de ellas. Una referente al matrimonio, así que si tú estás casado y quieres mejorar tu matrimonio, lo que te voy a decir a continuación te va a servir. O si tú eres soltero y estás considerando seriamente unirte en matrimonio, también lo que te voy a enseñar te va a ser de utilidad. La segunda cosa que vamos a ver es acerca de nuestra identidad. Sí, la identidad que Dios nos dio, nuestro género, sea hombre o sea mujer. Pues bien, empecemos con esto de una batalla importante. Una de las victorias más importantes que un ser humano va a tener en la vida es poderse conservar en buen estado emocional, físico y espiritual para la llegada del momento de casarse, para la llegada del momento de formar una familia. Entre esas cosas, obviamente estará el aspecto sexual. No hay nada mejor que poder llegar al matrimonio, ya sea por parte de hombre o por parte de mujer, en un estado de pureza sin que haya uno tenido alguna otra relación. Esa es una victoria muy bonita, muy importante, que rendirá muchos frutos. Si este no es tu caso, el Señor puede hacer de tu matrimonio, de tu relación personal, algo también maravilloso, pero tú tendrás que ajustarte al manual que el Señor te pone en la palabra para que tú puedas ir corrigiendo y disfrutando de los beneficios de obedecer la palabra de Dios. Otra de las victorias importantes en la vida es precisamente casarse. Resulta de que el mandamiento del matrimonio está en la palabra de Dios. Es una mitzvah, es decir, es un mandamiento. Y en esta ocasión, el pasaje que acabamos de leer, imagínate, un matrimonio producto de un cautivo, una mujer cautiva que llegó en una guerra. Oye, la persona que estaba yendo a la guerra no estaba pensando en casarse, no estaba pensando en casarse. Sin embargo, en esa guerra, en esa lucha, le llegó la oportunidad de ello. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que el matrimonio te puede llegar en un momento o en circunstancias que tú no esperas. Así que tienes que estar atento para cuando ese momento llegue. Y la segunda cosa que nos enseña el pasaje que leímos hoy es de que la apariencia física, en este caso, ¿te acuerdas que decía que la mujer, no sea la apariencia física el factor fundamental para que el hombre se casara con ella? Bueno, lo mismo sucede el día de hoy, es el consejo y la instrucción para ti. Que la apariencia física no sea el punto que más atraiga tu atención para poder casarte con una persona. Si el hombre te parece muy atractivo, si la mujer te parece muy atractiva, esos no deben ser los parámetros por los cuales tú estés pensando verdaderamente en casarte. Y es importante esto que la palabra de Dios nos dice. Pero sin embargo, avanzando más en Deuteronomio, pero ahora en el capítulo 24, versículo 5, nos habla del matrimonio. Y hablando de matrimonio, me estaba yo acordando de una frase que escuché en la semana. Alguien dijo por allí, dice, ¿cómo decía la frase esa? Ah, sí, decía, algunos matrimonios terminan bien. Y dice, otros, en cambio, duran toda la vida. Obviamente es un chiste y aunque puede llegar a dar gracia, puede llegar a dar risa lo que ese cómico estaba diciendo en ese momento, cuando esto se presenta en la realidad, verdaderamente no tiene nada de gracioso, ya sea que el matrimonio termine vía una separación, un divorcio, o que el matrimonio permanezca toda la vida, pero sin ser verdaderamente algo bueno para ambos cónyuges. El matrimonio no tiene por qué acabar y el matrimonio no tiene por qué ser una laja pesada, ¿verdad? Que verdaderamente no deje nada bueno en la vida de las personas. Y continuando con el matrimonio, Deuteronomio capítulo 24, versículo 5, dice así: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra. Recuerda que estamos hablando precisamente de un manual de guerra.
ni en ninguna casa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a su mujer, la que tomó. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 24, pero en el versículo 1, 4 versículos antes de que leí, habla de que es un mandato de parte de Dios que el varón se case. El varón necesita casarse. ¿Recuerdas tú aquella instrucción que dice en el llamado Nuevo Testamento, cuando Pablo recuerda las palabras del Génesis? No es bueno que el hombre esté solo. La mejor forma de vida para un varón es precisamente que esté casado. Así que la regla es estar casado. La excepción, ¿verdad?, será lo contrario, pero es la excepción. Sin embargo, aquí nos está hablando que a la cuestión matrimonial se le debe de dar un tratamiento muy especial aun cuando estemos en tiempos de guerra. Es decir, para nosotros, en tiempos de conflicto, en tiempos de dificultades, cuando estemos en esta vida. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una de las relaciones muy singulares. De hecho, es totalmente singular por encima de cualquier otro tipo de relación humana. Sí, las relaciones que tú tienes con los demás en trabajo, amigos, conocidos o lo que sea, son relaciones que por lo general tienen un interés, tienen un sentido de interés personal. Hay algo que te interesa. El matrimonio no es ni debe estar considerado en esta clasificación. Te lo voy a explicar de esta manera. Mira, imagina que tú tienes sed. Vamos a pensar que tienes sed y que quieres alguna bebida, la bebida de tu elección, la que a ti más te gusta. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues acudes a algún establecimiento, un supermercado, alguna tienda, algún lugar donde tú sepas que tengan ese producto. Entonces llegas, lo encuentras, lo tomas, llegas a la caja, lo pagas. Perfecto. La relación funciona entre tú y la tienda. Había algo que tú querías y ellos lo tenían. Y había algo que tú tenías y ellos querían y se los diste. Así que mientras ellos sigan teniendo el producto que tú quieres y tú les sigas pagando el dinero que ellos quieren, la relación va a funcionar. En el matrimonio, señores, en el matrimonio no puede ser así, porque la relación matrimonial no es un asunto verdaderamente de interés personal. Cuando alguien está recién casado, como nos instruye en Deuteronomio 24:5, o cuando alguien quiere renovar el amor en su matrimonio, tiene que dejar por completo todas las cosas. Ni a la guerra se puede ir. Dice aquí, en ninguna casa se le ocupará. Es decir, el recién casado, podemos también entender el día de hoy, el que quiere renovar el amor en su matrimonio también tiene que dedicarse a su matrimonio por completo, sin distracción alguna. Nada debe ser más importante que dedicarle todo el tiempo, toda la atención y todo el cariño, sin distracciones, precisamente a su matrimonio. ¿Por qué? Porque el propósito del matrimonio es hacer feliz a la otra persona. Sí, me escuchaste bien. El propósito del matrimonio es hacer feliz a la otra persona. No es como cuando fuiste a la tienda a comprar una bebida, ¿verdad? Tú lo que querías era llegar, tomar una bebida, comprarla, llevarla a tu casa y, ¿verdad?, estar con eso. Tú te sentías a gusto, tú te sentías bien, tú te sentías feliz. Al de la tienda no le interesaba si para ti eso te daba felicidad y bueno, pues también a ti ya no te interesó que hiciera el comerciante con el dinero que le diste. Pero en el matrimonio esto no es así. En el matrimonio no se trata de ir a buscar tu felicidad, sino se trata de ir y construir la felicidad precisamente del otro. Pidiendo en el matrimonio es como se destruye y dando en el matrimonio es como se construye. Hoy hay muchas parejas que precisamente viven con tristeza lo que aquel comediante que te conté en un chiste dicen, precisamente experimentan. Y es que piden y piden y piden. Lo que ellos quieren es ser felices en el matrimonio.
Y cuando esta es la actitud de uno o de ambos en la pareja, es precisamente cuando ese matrimonio comienza a destruirse. Yo te invito a que si tú estás pensando en casarte, no pienses en, oh, me voy a casar y voy a ser feliz. No estés pensando de esa manera. Yo sé que la tendencia, ¿verdad? El yo, el orgullo, la soberbia, el yetzer hará, llámale como tú quieras, pero ese yo muy personal es el que quiere las cosas. Y tú tienes que ir venciendo precisamente esa batalla con tu yo, porque es dando en realidad cómo se construye en el matrimonio. Un paso a la vez, vamos a cosas prácticas respecto al matrimonio. Deuteronomio 22:8. Si te fijas, estamos en la misma porción, no nos hemos salido de ella. Deuteronomio 22:8. Cuando edifiques casa, le harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de la sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Aquí nos está hablando de que pongas atención en la casa. Si tú construyes una casa, bueno, pues ponle una valla, una barda en la azotea. No va a ser que alguien se suba y se caiga. Y algunos dirán, bueno, es que si se cae es que no se fijó. No. Nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los demás no sufran un daño. Y aquí nos está hablando de una casa. Vamos a ver, hablando de matrimonio, capítulo 22, pero el versículo que sigue, versículo 9. No sembrarás viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Aquí nos está hablando de una viña a la cual le tienes que sembrar siempre de una misma semilla. Debes de poner cuidado al trabajo que se está realizando en esa viña. El primero de los versículos nos hablaba de una casa, el segundo de los versículos nos hablaba de un trabajo. El tercer versículo que quiero ver es Deuteronomio 22, pero el versículo 13. 22:13 dice así: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y continúa el texto. Aquí nos habla de el matrimonio y obviamente nos habla de una ruptura, de una separación. Entonces, estos tres versículos, no sé si observes la secuencia de ellos. En el primero de ellos nos habla de una casa, en el segundo de ellos nos habla de un trabajo, en el tercero de ellos nos habla de un matrimonio. Estas cosas, así como las presenta la palabra de Dios, y en ese orden, es lo mejor para que tú no tengas el problema posteriormente de amenazas, de guerras innecesarias, de que se vea afectado o que esté en riesgo tu matrimonio. La casa, ¿sí? Hacernos responsables de una casa nos entrena para lo que sigue. Una viña, un trabajo. Tener un trabajo verdaderamente nos hace obtener resultados para nuestra casa. Y una esposa, una vez siendo entrenados en los dos puntos anteriores, casa y trabajo, nosotros podremos hacernos cargo precisamente de una relación afectiva, de una relación matrimonial. Así que si tú estás pensando en casarte, yo te recomiendo que sigas el orden de la palabra de Dios. ¿Ya tienes casa para vivir con tu esposa? ¿Ya tienes trabajo? Hay gente que hace las cosas al revés. Primero consigue la esposa, luego ve si tiene trabajo y luego andan sufriendo por ver dónde viven. El orden de la palabra de Dios es correcto y este es el mejor para que tú vivas tranquilo y en paz. Por último, quisiera yo hablarte de una tercera lucha de la cual estamos el día de hoy todos inmersos. Y está en Deuteronomio capítulo 22, en el versículo 5. Aunque es una cuestión solamente de aspecto, aunque es una cuestión solamente externa, nos habla también y podemos entenderlo el día de hoy como una lucha de cuestión interna. En cuanto leamos el versículo, tú te vas a dar cuenta de qué se trata. Deuteronomio 22:5 dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Repito, voy a repetir la cita. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre. Su vestimenta no debe ser la de un hombre. Y dice, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Yo sé que el día de hoy, por moda, por gusto, por experimentar ideologías
extrañas, raras, que no aparecen con un fundamento en la palabra de Dios, la gente está haciendo de esto una práctica común. A algunos les puede parecer inclusive divertido, a algunos les puede parecer llamativo, a algunos les puede parecer algo verdaderamente inofensivo. Sin embargo, el Señor te dice cómo ve Él esta situación. Y dice así: porque es abominación. Una palabra extraña, una palabra rara, pero que significa es repugnante, es algo, dirían el día de hoy, ¡ay, qué asco! Así, exactamente, es un sinónimo de eso, ¿sí? Porque es abominación al Señor tu Dios cualquiera que hace esto. Una de las luchas más fuertes que estamos teniendo el día de hoy, y yo creo que es muy bueno que lo hablemos en este mes de la libertad, en este mes patrio, donde tantas personas decidieron entregar, dar su vida, renunciaron a egoísmos, renunciaron a orgullos, vanaglorias, soberbias y pensaron en el bien de los demás. El día de hoy recordamos a esos héroes, como dice la frase aquella, que nos dieron patria y libertad, que prefirieron sacrificarse en pro de lo que es correcto, en pro de lo que es bueno, en pro de lo que verdaderamente Dios nos ha permitido vivir, y no sucumbir ante modas, costumbres o ideologías que verdaderamente nos dañan. Una de las luchas más fuertes que se libran el día de hoy es precisamente esta, que tiene que ver con respecto a cómo vemos el género humano. Sí, el género tal cual como Dios lo hizo. Dios hizo hombre y Dios hizo mujer, no hizo ninguna otra cosa. Y esto es claramente, inclusive visible a los ojos del ojo más inexperto, ¿verdad? En la persona, inclusive, no solo al nacer, sino también desde antes de nacer, esa definición, esa elección divina está presente en el ser humano. Las personas nacen siendo hombres o nacen siendo mujeres. Pero no hay ninguna cosa que nos diga que esto es de otra manera, más que el posible capricho de alguien que se opone verdaderamente a lo que bien nos hace a la palabra de Dios. Ahora, el texto nos habla del vestido, el texto nos habla de la ropa, y es que la ropa hace dos cosas en nosotros. Una, dependiendo cómo nos vestimos, es cómo nos ven las personas, pero también dependiendo cómo nos vestimos, es cómo nos sentimos nosotros mismos. ¿A poco no, cuando tú te compras una ropa nueva, una ropa buena, que tenías muchas ganas de utilizarlo, que te gustó mucho y te la pones, te hace sentir bien? Una ropa buena, que te quede bien, que sea tu talla, que el color, ¿verdad?, te siente bien. Obviamente una ropa que sea adecuada para el clima en el que vives o las actividades que vas a realizar es la ropa adecuada que tú debes utilizar. Pero no solamente eso, la palabra de Dios nos dice que debe ser una ropa que haya una diferencia entre la ropa del hombre y la ropa de la mujer. Y en esto hay muchas opiniones, porque la ropa también es de tipo cultural. Sin embargo, siempre ha habido, siempre en todas las culturas, una diferencia clara entre el atuendo del hombre y el atuendo de la mujer. No pueden ser iguales, hay siempre diferencias, y Dios quiere que dentro de esa cultura sea claramente notorio que hay una diferencia entre la forma de vestir de uno y la forma de vestir de otro. El probar la ropa del otro género, con el que no naciste, con el que no te corresponde, te llega a hacer pensar que puedes vivir las cosas del otro género. Mentira más grande no puede existir en la vida. En realidad hay muchas cosas que precisamente por nuestra cuestión de género, de hombre y mujer, no podemos hacer exactamente como lo haría alguno del género opuesto. Ustedes han visto esas competencias en las que ahora supuestas mujeres, realmente hombres, están compitiendo, y obviamente en eventos deportivos les están ganando a las que verdaderamente son mujeres por tener mayor habilidad o fuerza.
Y es que en realidad esas personas que han querido de cambiar no solo su ropa, sino su pensamiento y su vida, en realidad siguen siendo del género con el que nacieron. Y aunque pase lo que pase, siempre habrá una diferencia entre ellos, esos hombres que no piensan serlo, y aquellas mujeres con las que compiten incorrectamente en una justa olímpica, en una justa deportiva. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 nos dice que esta batalla de mantener con dignidad nuestro género, el que Dios nos dio, es una batalla muy importante que trasciende después de esta vida. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hay un reino, señores. Hay una nación, hay un país, hay un sistema que sí funciona, que no es el de este mundo, que no es el de ahora, que no es este con tantas contradicciones. No, hay uno que sí funciona y es el de Dios. Ese reino va a venir. Yo creo que todos quisiéramos entrar en él. Sin embargo, aquí dice así: no te equivoques, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y la lista sigue y sigue y sigue, y finalmente dice: ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos entrarán a ese sistema en el cual vamos a vivir completamente bien. No heredarán. Si tú te das cuenta que por experimentar este tipo de ideologías, tú puedes poner entredicho, arriesgar tu futuro y con ello el de tu vida y obviamente el de tu real felicidad, tú deberías de entender que esto es algo que tú debes poner mucha atención. El afeminamiento del varón no tiene en sí mismo ni justicia, ni victoria, ni orgullo, ni futuro. Cuando salgas a la guerra, son 3 los puntos que el día de hoy vimos. En primer lugar, cuando salgas a la guerra, cuando estés en esta vida, tienes que vencer sobre un enemigo principal: tú mismo, tu orgullo, tu soberbia. Número 2, tienes que vencer sobre la tendencia a vivir vidas de pareja, vidas matrimoniales deshechas, tristes, sin fruto. Y también tienes que vencer el hecho de ir en contra, ¿verdad?, de una sociedad que gusta cada día más por ir en contra de la palabra del Señor. Dale clic a la campanita, comparte este video con aquellos que necesitan escuchar esta instrucción. No olvides suscribirte para poder tener para estar al tanto de cada una de las enseñanzas que voy dando semana a semana. Mi nombre es José Moreno. Que el Señor les bendiga. Shalom, shalom.